el podcast. Un, dos, los micrófonos. El disjockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos. Mi vida, los micrófonos. Hola amigos y amigas de la revista Diversa, muchísimas gracias nuevamente por estar acompañándonos en este segmento de salud mental. Mi nombre es José Eduardo, soy el psicólogo del equipo y nuevamente aquí tengo el gustazo de estar transmitiendo con la despampanante Javiera Javier. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola, aquí en Baby Doll esta noche. Muy contenta nuevamente de estar contigo y muy contenta nuevamente de poder llegar a todo nuestro público que nos sigue escuchando por medio del Diversa Podcast. Estamos muy contentos y muy agradecidos. Sí, la verdad es que les agradecemos desde ya su sintonía, el seguirnos, el escucharnos a través, como decía Javiera, de Diversa, el podcast, y también seguirnos a través de nuestras diversas redes sociales y plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube como de Revista Diversa. Así que muchísimas gracias por estar al pendiente. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, Javiera. Si te has dado cuenta, en todos los segmentos de salud mental hemos ido tratando de abarcar temas de interés para la gente en relación a todo esto que estamos viviendo con la cuarentena, con el coronavirus en nuestro país, que ha venido a impactar cada vez más diversas áreas de nuestra vida. Pero creo que un tema interesante que podríamos unir el día de hoy es el tema del doble encierro, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con el doble encierro? Es a aquellas personas que no solamente están siendo afectadas por esta situación que como país estamos viviendo y a nivel mundial, sino que también tienen que lidiar con el encierro de ser ellos mismos a través de su expresión de género, su proceso de identidad, su elección sexual, o como vulgarmente lo llamamos en algunos casos, cuando todavía están dentro del closet. Entonces, imagínate, Javiera, el estar viviendo dos encierros puede ser sumamente complicado para muchas de las personas que nos están viendo, sobre todo porque regularmente las personas que están dentro del closet necesitan tener ciertos espacios de escape para poder de alguna u otra forma satisfacer lo que ellos son. Y toda esta situación de la cuarentena, Javiera, el estar aislado de amigos, el estar aislado de nuestros círculos primarios, el tener un toque de queda, entonces la capacidad que podemos tener de poder frecuentar pues ya no es la misma, no podemos asistir a los lugares que probablemente nos ayudaban a canalizar toda esta situación de estar dentro de un closet. Y si le agregamos a esto todo lo que está generando en tema de salud mental, el estar en la cuarentena por esta situación del coronavirus, creemos que es a nivel emocional un panorama complejo para muchas personas que nos están viendo, sobre todo, Javiera, porque no sé tú qué piensas, pero creo que en nuestro país, si nos ubicamos únicamente en Guatemala, yo te podría decir que probablemente más de la mitad de nuestra comunidad son personas que o están dentro del closet o llevan una doble vida eh, o no viven una libertad plena, completa de su elección sexual, de su proceso de identidad, de su proceso de expresión de género. Entonces podemos decir que este tema en particular pudiese estar afectando a una parte significativa de nuestra comunidad. Pero no sé, ¿tú qué piensas? ¿Crees tú que la mayoría de nuestra comunidad está fuera del closet o está dentro del closet? ¿Qué piensas, Javiera? Ay, mira, es un tema bastante complicado porque hablar de un doble encierro, si solo estar dentro de un espacio cerrado ya es complicado, y me refiero a cuestión vivencial, ¿no? Ya como persona, vivir encerrado en el hecho de no poder ser tú, y todavía ahora sobreencerrarte y no, como tú dices, no llegar a estos lugares donde podemos liberarnos un poco, ya sea una discoteca, ya sea un café, ya sea en la casa de un amigo, es tan difícil. Con respecto a que si pienso que la mayoría de nuestras personas en Guatemala somos o pertenecemos a un grupo cerrado, digámoslo así, de personas aún en el closet, yo creo que ha variado mucho. Tal vez no es, bueno, no sé si nuestra generación o, no, o nuestros, no sé, contemporáneos sí pasaron por ese proceso, pero obviamente las personas mucho más grandes que nosotros, en su proceso fue mucho más difícil. Creo que la gente joven ahora ha tenido como mayor apertura
y ha tenido también como mayor apoyo con respecto a ser sexualmente libres, no necesariamente siendo gay, ¿verdad? Ya la sexualidad ya no es tan un tema tabú, aunque sigue siéndolo educacionalmente hablando, no sé si la palabra está bien dicha, eh, pero creo que las entidades educativas ya están pues permitiendo de alguna manera que hayan ciertas diversidades en los espacios, ¿no? Estudiantiles, y obviamente dan el apoyo, no todas las entidades, pero algunas pues sí, entonces ha permitido que la gente más joven a nosotros tenga como esa libertad. En mi caso, digamos, en mi época adolescente, yo no podría, o sea, no pude haber dicho soy gay tan abiertamente como alguien lo puede decir ahora, teniendo el apoyo, obviamente. Sí lo tuve, tanto de mis amigos como de mi familia, pero creo que ha variado mucho el tema. Creo que depende también en dónde nos ubiquemos. Tal vez en la ciudad ya sea un poco más abierto, pero en el interior aún siga conservándose todo esto de no poderlo decir por muchos factores, ¿no? El social, el religioso, incluso el económico, o sea, son muchos aspectos, ¿no? No sé, tú decime. Me encanta. Fíjate que hay diversos estudios que plantean y me llama mucho la atención lo que tú indicas, porque a nivel de generaciones, obviamente los retos, los desafíos han ido cambiando, la manera en que las personas de nuestra comunidad han ido asimilando el proceso de poder ser ellos mismos para no perder a la gente, de salir del closet, como se le llama, ha sido diferente y concuerdo completamente contigo que probablemente nuestras generaciones la han tenido un poco más fácil por el hecho que hay como mayor apertura en muchos escenarios. Lo hablábamos contigo, Javiera, en el tema cuando grabamos el podcast de la salida del closet, que incluso a nivel de comunicación, tú que eres una chica famosa que se mueve mucho en ese medio de la farándula y demás, pero no podemos ser como ajenos al hecho de que las telecomunicaciones, las redes sociales actualmente tenemos mucha influencia, mucho impacto de información que realmente ha venido a gerenciar ciertas bases para que las nuevas generaciones puedan nadar, podríamos decirlo, en una marea no tan alta, ¿sí? Sino que ya va más tranquilo porque ya va gerenciando mayor información, mayor psicoeducación a los contextos. Es bien interesante que tú me decías porque en tema de la sexualidad y de la genitalidad han habido como mayores espacios, si bien es cierto, todavía están como coartados algunos espacios por lo que tú mencionabas, ¿no? Temas sociales, temas religiosos, temas familiares, temas culturales, incluso temas históricos, podríamos hablar también. Eh, Realmente poder hablar de una salida del closet podríamos verlo en un proceso idealizado, que es cuando una persona ha logrado tener una completa aceptación de sí misma, que todas las áreas de su vida van a ir congruentes a lo que es esa persona. Entonces podemos decir que tiene una plena libertad en todas las esferas de su vida, independiente a la respuesta que tengan. Y pasa mucho que hay personas probablemente de nuestras generaciones, no sé qué tú piensas, pero que han logrado ir saliendo en algunas esferas, ¿verdad? Podríamos decir que una salida del closet a medias, porque ya hay más apertura a ir a centros, ya hay más apertura a tener parejas, a tener cierto grado de distractores y demás, pero al hablarlo en un proceso completo de aceptación, un proceso completo de libertad, un proceso completo de eh, integración consigo mismos y con su colectivo, podríamos decir que hay escalas, ¿verdad? Eso de la salida del closet no es que estamos adentro o afuera. O sea, podemos estar adentro en ciertos niveles porque hay personas que van a estar más reprimidas, más coartadas que otras, y van a haber personas que sí están completamente afuera del closet. ¿Y eso qué quiere decir? Que toda su vida va a ser congruente a esa situación, ¿no? Pero cuando hablábamos de este doble encierro, Javiera, era un tema bien interesante porque tú bien lo mencionabas. Parte de estas nuevas generaciones, su salida del closet, su proceso de aceptación o su proceso de poder lidiar con su sexualidad, con su proceso de identidad, iba muy de la mano de muchas conductas y de muchas actividades
probablemente clandestinas, o al menos nos vamos a enfocar a estas personas de nuestra comunidad que probablemente tenían encuentros casuales, probablemente podían ser ellos mismos, no sé, en alguna discoteca, ¿verdad? Entonces, pasaban viviendo de lunes a viernes una vida a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel de ciertas amistades, una vida supuestamente heterosexual o dentro del sistema heteronormativo, y el viernes y el sábado, por ejemplo, que iban al centro con otro tipo de amigos, se daban el chance de poder ser ellos mismos, se daban el chance de vivir plenamente su sexualidad, personas que probablemente tienen una relación de pareja, pero esta relación de pareja todavía es clandestina porque no la acepta la familia, no la aceptan los amigos, la persona no ha logrado realmente poder posicionar a su pareja en su vida. Entonces, este tipo de situaciones de encierro o de estar dentro del closet, tal vez no al 100%, pero sí en diversas áreas, puede estar siendo sumamente complicado para las personas de la comunidad que tienen todavía estos estilos de vida, porque Javiera, prácticamente, si solo habían ciertos espacios, probablemente de recreación o de liberación, donde podían ser ellos mismos, en estos momentos donde tenemos un toque de queda, donde hay restricciones, donde encima tenemos que aparentar probablemente en casa ser otra persona porque mi familia no sabe que yo soy homosexual, mi familia no sabe que yo soy bisexual, mi familia no sabe que yo voy vestido de traje, pero los viernes o los sábados me pongo tacones, me maquillo y me pongo otro tipo de ropa. Entonces, ¿qué piensas acerca de estas personas? ¿Cómo crees que la puedan estar pasando? ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Porque, a la mar, es que yo creo que es bien difícil, y poniéndome en los zapatos de estas personas, como tú lo dices, de lunes a viernes tal vez tenían ese momento de formalidad o de realidad virtual, digámosle así, con sus allegados, con sus familias o en su trabajo, pero habían esos momentos de desestrés, ¿no? De, como te decía yo, ¿verdad? De ir a la casa de un amigo y liberarte en la casa de tu amigo, o de repente ir a una fiesta o a una discoteca y liberarte en la fiesta y en la discoteca. O sea, creo que se vive un estrés porque primero, tenés esos espacios para poder ser tú, pero ya tener ya no tener esos espacios y de alguna manera ya encerrarte en casa con esos parámetros de conducta que debes de mantener, creo que también ha de ser no solo cansado, sino también ha de ser frustrante emocionalmente, porque obviamente no estás siendo tú, no podés ser tú. Entonces, vives encerrado en tu mundo como heterosexual, pero tienes que sobrecerrarte a seguir siéndolo, por lo menos en este tiempo, ¿verdad? No tienes un espacio para hacerlo. Y si lo llegas a hacer, por ejemplo, en tu habitación, de poderte cambiar o vestir diferente o de alguna manera hacer algo distinto y que te cachen, creo que sería un doble problema más y sobrellevar después ese problema en casa, cómo llevarlo. O sea, creo que es complicado, realmente, qué dolor de cabeza, pues. Y sabes, Javiera, sobre todo porque, mira, a veces me es complicado para mí, no sé si para ti, tal vez me encantaría que me contaras tu experiencia, pero en mi caso, eh, donde podría decirte que si bien es cierto, al principio fue complicado todo este proceso de salir del closet y demás, hoy por hoy te puedo decir que en todas las áreas de mi vida no tengo inconvenientes con mi elección sexual, con mi expresión de género, y todas las áreas van como funcionando de manera como equilibrada, en el sentido de que puedo ser yo y no tengo que lidiar en ese proceso de estarme cambiando de máscaras, ¿verdad? Porque en ciertos grupos sociales, en ciertos grupos familiares, en ciertos grupos laborales, no me aceptan, no, sino que ya pude haber pasado ese proceso de aceptación, pero hubo una parte donde fue complicado al principio, o sea, fue difícil. Y creo que en tu caso, por lo que te he tenido el honor de conocerte y demás, podemos decir que nuestras vidas son como más abiertas en muchas áreas de nuestra vida, y esto no ha sido como un impacto como muy negativo porque no tenemos que lidiar
con esa, podríamos decirlo, no sé si es el término adecuado, pero para la gente que nos está escuchando a través del podcast y también para los que nos están viendo en redes sociales, el llevar doble vida es sumamente desgastante, Javiera. Estaba leyendo un documento que había emitido la BBC sobre unos estudios que se habían realizado en Canadá y hablaba precisamente acerca del estrés, porque era un centro especializado en estudiar el estrés en las personas y hablaba de los niveles de ansiedad, de angustia y de estrés que vivía una persona que estaba dentro del closet y una persona que ya estaba fuera del closet, dijéramos que ya había salido abiertamente consigo mismo, con su familia, con sus amigos, con su ambiente laboral, con su círculo cercano. Y era impactante, Javiera, ver las diferencias en cuanto a los niveles de estrés, de ansiedad y de angustia que pudieran vivir estas personas. ¿Cómo crees tú, Javiera, o qué piensas al respecto de las personas que aún por su proceso evolutivo, por su proceso que están viviendo de crecimiento como personas, están en este momento viviendo una doble vida? Porque también hacía mención de la población de nuestra comunidad, por ejemplo, que está casada, población de que tiene vidas probablemente heterosexuales para el mundo. Me encantó lo que tú decías, como esa realidad cibernética o esa realidad virtual. O sea, las personas que a nivel, por proceso adaptativo, tienen lo que se debería de ser, pero que también llevaban paralelo una vida donde ellos podían ser. ¿Cómo crees tú que la está pasando esta gente que podríamos decir que está llevando doble vida? Pero también te quisiera preguntar, ¿qué piensas en relación a que si realmente llevar una doble vida puede llegar a ser sano o no? ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que no, porque de por sí el no ser tú te provoca cierto estrés, te provoca cierto, no sé, te baja la moral, te pone depresivo, o sea, te enferma. Imagínate de una doble vida, o sea, un doble encierro, sobre todo, perdón. Yo creo que es complicado, la verdad, porque las personas, o sea, el ser humano creo yo que está hecho para ser libre, pero nosotros mismos por nuestros parámetros que hemos ido creando, nuestras directrices, digámoslo así, sociales, para encajar en ciertos grupos que hemos creado, no nos permiten ser libres al 100%. Nos retienen en muchos aspectos. Incluso la misma comunidad, creo que también nosotros mismos también nos encerramos para pertenecer a un espacio, a un grupo, ¿me entiendes? Porque te lo digo yo, que me transformo, digamos, como transformista te lo digo, es bien complicado porque querer entrar a un grupo no es fácil. Entonces se vive cierto estrés para que poder encajar. Entonces creo que todo el ser humano que realmente desea ser libre puede lograrlo hacer. Y en el caso de las personas que viven esa doble vida y ese doble encierro, por cuestiones sociales, culturales y lo que hablamos, creo que se les complica más todavía la cuestión del estrés, se les complica más la cuestión de autoestima, se les complica más porque es difícil, ¿no? Seguir esa línea y saber que no puedes tener esos espacios que te pueden liberar de esas tensiones, digámoslo así. Y sobre todo, Javiera, no sé si te acuerdas cuando platicábamos un poco de los efectos que había tenido esta cuarentena, pero uno de los elementos que a nivel emocional puede suceder en este periodo de cuarentena, que estamos en nuestras casas y demás, es que probablemente muchos miedos, muchas situaciones no resueltas a nivel emocional confrontan más, ¿verdad? Te coloco un ejemplo, un duelo, ¿sí? No es lo mismo vivir un duelo donde yo probablemente puedo tener acceso a salir con mis amigos en la tarde, a irme a tomar un café a un restaurante, salir de parranda, tener una vida social plena, una vida laboral plena y demás, a estar viviendo un duelo donde realmente mis redes de apoyo o los escenarios donde yo podía canalizar esa tristeza no están, ¿verdad? Lo mismo pasa con esto. Probablemente para muchas personas que estaban viviendo dentro del closet, antes de que viniera toda esta situación del coronavirus y de la cuarentena,
podía incluso, habrían logrado cierto grado de equilibrio en poder ir canalizando esas dobles vidas, el poder ir canalizando que pudieran ser ellos 1 o 2 veces a la semana, habían podido canalizar, tener relaciones de pareja clandestinas, habían podido lograr cierto equilibrio en su vida, en tener encuentros sexuales pues esporádicos, habían encontrado poder lidiar ciertos espacios donde las personas que están casadas, imagínate, de forma heterosexual, poder convivir con la familia, pero también tener ciertos espacios con la otra vida que están construyendo, y pudiéramos pensar que habían logrado cierto grado de ajuste, cierto grado de equilibrio dentro de su propia cárcel, dentro de su propio encierro. Pero cuando viene toda esta situación y bloquea esto, es como que viniera el monstruo a decirte, mira, ahorita sí nos vamos a enfrentar tú y yo, porque date cuenta que esto no está resuelto. Date cuenta que lo que habías logrado manejar de alguna u otra forma, logrando cierto equilibrio, según tú, esto te viene a dar, o sea, te viene a darte cuenta de que realmente no era un equilibrio, sino que solamente eran ciertos escapes o ciertos espacios que te permitían al menos como ir respirando, ¿sí? No ahogarte, pero no quiere decir que puedas nadar. Y fíjate que, Javiera, que estuve tratando de buscar algún documento desde la psicología o desde otra ciencia que realmente validara el hecho de que se podía a nivel emocional estar estable dentro del closet. Fue interesante porque no encontré ni un documento que realmente me dijera que una persona de nuestra comunidad, estando en el closet, podría estar plena a nivel emocional. Incluso había un documento que me pareció interesantísimo, mexicano, que hablaba que incluso en la salida del closet tenía que ser un tema de salud pública, porque realmente era necesaria que nuestra comunidad tuviera todo el derecho y todas las validaciones a nivel legal, a nivel familiar, a nivel de colectivos, a nivel de amigos, a nivel de oportunidades de trabajo y demás, para verdaderamente ellos poder estar emocionalmente estables, porque era prácticamente como una consigna el hecho de que si la persona vivía dentro del closet, estaba prácticamente sentenciada y propensa a manejar ciertos niveles de angustia, de ansiedad, de estrés, por encima de las personas que su proceso de identidad estaba completamente resuelto. Entonces, este doble encierro del que hablamos es impactante porque creo que para muchas personas que nos están escuchando en este momento, realmente esta cuarentena los vino a confrontar con realmente darse cuenta que eso puede ser un pendiente. Me encantaría, Javiera, que tú me platicaras un poco o le platicaras a nuestra gente, ¿qué le podrías decir tú a todas esas personas que se están viendo frente a ese monstruo de poder salir del closet y que realmente se están viendo en una situación donde se dan cuenta que es una parte de que si no tienen esos elementos, no pueden ser ellos como lo que verdaderamente son? Es que, mira, y cabal lo pensé. Yo creo que sacando un poco el contexto de estar en el closet y estar doblemente encerrado, creo que estos tiempos de encierro, lo que hablábamos también en el podcast anterior contigo, también nos tiene que ayudar a comprendernos, a entendernos y conocernos. Entonces, yo les recomendaría que se tomen el tiempo suficiente del tiempo que pueda durar esto para tener una retroalimentación y poder tener algo, darnos la oportunidad de entrar en nosotros, la oportunidad de conocernos a nosotros, la oportunidad de ver en qué necesitamos tener el valor suficiente para poder decirle al mundo quiénes somos realmente. Tomar estos días de encierro para ser un poco introspectivos con respecto a toda esta situación o a la situación en la que estemos o donde estemos parados, ya sea porque estemos pasando un problema económico, ya sea porque estemos pasando un problema familiar, ya sea que estemos pasando un problema sexual en este caso, o incluso espiritual también, porque creo que estos tiempos o estos momentos de encierro nos tienen que servir para tener un poquito
de introspección, ¿verdad? Para poder nosotros equilibrarnos, para poder nosotros estar como bien completos emocionalmente desde lo espiritual, ¿verdad? En el caso de las personas pues que viven esa doble vida y ese doble encierro, creo que es importante que en estos momentos se den cuenta realmente qué es lo que los hace felices, que se den cuenta realmente qué es lo que ellos quieren, ¿verdad? A veces se piensa que el egoísmo, cuando uno piensa indirectamente en uno mismo, es esto, ¿no? Es este egoísmo, es ese momento de, ay, no piensas en los demás, pero no puedes pensar en los demás, y lo hemos dicho ya en otras oportunidades, si no piensas en ti primero. O sea, yo creo que es estos tiempos son para pensar, para tener esta introspección y poder buscar obviamente este equilibrio y poder buscar pues obviamente una sanación personal para después empezar a sacarlo y empezar, pues obviamente, a tener este contexto y poder empezar a educar también a, lo que a quien nos rodea y prepararlos de alguna manera cuando nosotros tomemos la decisión de salir del closet, digámoslo así, si lo hacemos dentro de este lapso de tiempo en el que estamos encerrados en casa. Yo eso sería lo que les recomendaría. Y sabes, Javiera, me encanta esta parte que hablaba sobre espiritualidad. Cuando hablamos a nivel de trauma, en el aspecto psicológico, algunos autores plantean que la columna vertebral de todo ser humano a nivel emocional es su espiritualidad. Es la espiritualidad entendida como esa conexión que tiene la persona consigo mismo, y esa conexión que tiene de poder entender que su condición divina en el sentido de que es ser humano y que no puede haber algo tan grande, tan caótico, que realmente pueda atravesar esa condición de ser persona, de ser humano, que realmente lo fracture o lo debilite para realmente poder alcanzar lo que verdaderamente la persona puede alcanzar. Fíjate que la espiritualidad que tú planteas, cuando hablamos de trauma, es un elemento que nos permite al momento de hacer un proceso psicoterapéutico poder trabajar con personas que han vivido experiencias potencialmente traumáticas muy fuertes, y que para cualquiera podría ser un escenario tan desgastante, Javiera, tan oscuro, tan sombrío, tan negro, que probablemente el paciente o la persona que está enfrente podría no encontrarle sentido o podrían pensar que no va a tener las suficientes capacidades para poder salir adelante. Pero cuando trabajamos el aspecto de espiritualidad, que no tiene nada que ver con la religiosidad puede cultivar un aspecto espiritual, mas no precisamente van de la mano, pueden ser elementos completamente distantes, y la espiritualidad la podemos encontrar en una serie de situaciones, en una serie de creencias, de filosofías, prácticas, etcétera, para poder conectarnos con nosotros mismos. Pero ese punto que tú tocabas, Javiera, me pareció sumamente importante. ¿Por qué? Porque si la persona no está conectada consigo mismo, hablemos de dos encierros. El primero, el encierro con nosotros mismos, y el segundo, el del coronavirus. Entonces imagínate, no es lo mismo que yo esté pleno conmigo mismo y entonces me tenga que enfrentar al encierro del coronavirus, donde voy a probablemente manifestar cierto grado de tristeza, de miedo, de ansiedad, de angustia, de estrés por el trabajo, la economía, por mi salud, porque alguien me puede contagiar, porque estoy aburrido, porque hay cosas que no me están gustando, porque perdí mi empleo, etcétera, etcétera. No es lo mismo cómo yo lo voy a vivir, cómo esta persona, ¿sí?, que tiene una conexión lo va a vivir, a la persona que si yo no tengo una conexión conmigo mismo, imagínate, es como que yo fuera un rompecabezas, como si estuviéramos, quiero que me imaginaras como que si fuera un rompecabezas, ¿sí?, y hay ciertas partes de mí que no están. Entonces, no es lo mismo ir a un campo de batalla donde yo voy pleno, donde yo estoy sano, donde yo he comido bien, he practicado, he dormido bien, a ir a un campo de batalla donde yo estoy lastimado, donde yo estoy debilitado, donde no estoy al 100 y encima tengo que enfrentar
un segundo encierro. Entonces, esto obviamente no solamente nos va a mermar todas esas aptitudes que podemos tener nosotros para poder resolver los conflictos, no vamos a tener, ¿te recuerdas como las características para podernos adaptar al cambio? Porque una de las características era el amor propio, una de las características era la búsqueda del bienestar, sino que encima vamos a potencializar y le vamos a sumar y a hacer más caótico todos esos niveles de ansiedad, de angustia, de estrés, de miedo y todas esas posibles emociones o pensamientos catastróficos que puedan venir en este tiempo. ¿Qué piensas de todo esto, Javiera? Es que es difícil, como te decía, vivir personalmente ya es complejo de por sí estar en el closet, digámoslo así, y todavía vivir este encierro. O como tú dices, vivir el encierro, pues bueno, si tú ya estás liberado y estás viviendo un encierro colectivo, pues obviamente lidias con esos problemas que te puede generar un encierro, pues obviamente por esta pandemia. Pero todavía lidiar con el otro encierro, como tú dices, se duplica totalmente todo. ¿Qué haces? Dime, ¿qué haces? O sea, yo creo que en ese momento empiezas, si tenés dudas, problemas emocionales, espirituales y todo, yo creo que hay un punto donde puedes pensar hasta lo peor, ¿verdad? Y yo creo que es de empezar a controlarnos, es de empezar a tratar de estar tranquilos. Fuera del encierro que se está viviendo, que todos estamos viviendo, vivir este otro tipo de encierro, tenemos que estar conscientes de que va a pasar. Tanto el encierro colectivo, digámoslo así, como la pandemia, como el individual, ¿verdad? Como el de nosotros mismos. Es de tener mucha paciencia, la verdad. Tenés que tener mucha fuerza de voluntad también para una y para el otro, ¿verdad? Eh, creo que esto, como te decía, yo creo que este es el momento de saber hasta dónde nosotros podemos llegar individualmente, saber qué tanto podemos aguantar y no es por aguantar por el hecho de que, ay, es que tengo que aguantar porque así es, ¿verdad? No imponerlo de esa manera, sino tratar de decir, bueno, debo aguantar porque yo lo quiero lo mejor para mí. Entonces tengo que ser un poco fuerte, tengo que ser un poco más fuerte de lo que siempre he sido y saber hasta dónde podemos llegar como límite, ¿verdad? Hasta dónde nosotros podemos llegar a estar equilibradamente en todo sentido para tener esa concordia y esa armonía, ¿verdad? Fíjate, Javiera, que precisamente con lo que tú decías, me vino a la mente hace algún tiempo, te diría tal vez casi 2 años, probablemente 2, 3 años, tuve la oportunidad de ir a uno de estos foros, precisamente de temas de diversidad sexual y demás. Habían algunos panelistas, eh, pero me recuerdo que una eh, de los aportes o apreciaciones que decía un profesional, no me recuerdo, te mentiría si te dijera qué profesión era, pero hacía mención a algo de que no todas las personas están hechas para salir del closet. Fue algo, Javiera, que a mí me impactó muchísimo. Claro, en ese momento lo enfocaban al hecho de eh, que obviamente habían personas con más factores de riesgo que otras, ¿verdad? Entonces, que iba a ser más difícil para algunas personas poder lidiar con el primer encierro que para otras. Igual hablamos con el segundo encierro. Va a ser más fácil para otras, para algunas personas, lidiar con el segundo encierro, con la alacena llena de comida y encima algunos chocolatitos, ¿verdad? Que lidiar el encierro cuando no tienes dinero y no tienes que comer, ¿verdad? Por supuesto que hay escenarios de escenarios, pero te quería compartir esta experiencia que tuve porque a mí me impactó muchísimo el escuchar eso, porque yo empecé a ver las reacciones en el público, que era gente de nuestra comunidad, y la mayoría de las personas, o sea, como accedían o le daban el sí al hecho de que no para todos era el salir del closet, eh, y que probablemente se podía validar en algunos casos el poder estar dentro del closet. Me vino esto a la mente y lo pensé incluso antes de grabar este podcast contigo, Javiera, porque como psicólogo me genera un poco de conflicto esta postura, porque si bien es cierto, probablemente algún profesional de la psicología que nos esté escuchando o que nos esté viendo, probablemente
esté enterado de que van a haber ciertas corrientes psicoterapéuticas que van a buscar la adaptación y el bienestar de la persona. Entonces, si la persona decide estar dentro, pues va a estar bien y no pasa nada. Sin embargo, esa situación ahorita, a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, ese deseo de ser ellos mismos va a salir. ¿Sí? ¿Por qué te lo comento? Porque todas las personas sí estamos hechas, decodificadas para poder ser nosotros mismos. Y adaptados a esto, todas las personas podemos lidiar con el primer encierro, que es el del closet. Todas las personas que nos escuchan, niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres que nos están escuchando, todos tienen las capacidades para poder vencer este primer encierro. Que van a haber escenarios más fáciles que otros, sí. Que van a haber escenarios más grotescos que otros, sí. Un ejemplo fue lo que tú me platicabas al principio. A nivel de generación, no es lo mismo salir del closet para las personas que a la edad, en este momento tienen, no sé, 50, 60 años, que probablemente para un adolescente que sus padres ya crecieron viendo novelas donde habían parejas de la diversidad sexual. ¿Sí? No va a ser lo mismo. Pero sí es importante para mí que toda la gente que nos escucha sepa y tenga la plena certeza, y lo firmo donde sea, que sí tienen todas las capacidades para poder salir, así como podemos tener todas las competencias emocionales para poder manejar el segundo encierro que nos está provocando esta cuarentena y este coronavirus. Que era lo que tú me platicabas en el último podcast que grabamos, y me colocabas el ejemplo de la mariposa. Así como todos tenemos la potencialidad de ser mariposas, el salir del closet es convertirte en mariposa. No todos lo logran, pero eso no quiere decir que no hubieran estado hechos y decodificados para poderlo hacer. Porque, como te lo decía en algún momento de esta conversación contigo, no encontré ni un artículo ni algún documento, incluso te platico un poco, revisando algún tipo de bibliografía y literatura para una investigación en un tema de posgrado que yo estaba estudiando. Lo hice precisamente con un tema relacionado a nuestra comunidad, pero ningún documento hubiera manifestado que la persona, estando dentro del closet con un proceso no abierto de identidad, podría realmente poder sentirse pleno y en libertad, ¿verdad? Estando dentro de una cárcel, por mucho que decores, al final estás preso, ¿verdad? ¿Sabes qué le agregaría yo? Tiempo. Sí, por supuesto. Porque eso también es importante tenerlo en cuenta. O sea, no todos vivimos este proceso de salida del closet en cuestión tiempo. Algunos fue en su adolescencia, algunos otros en la edad preadulta, algunos ya en la edad adulta, algunos incluso en la edad ya madura, ¿me entiendes? Conozco personas que hasta los 50 años salieron del closet, o 60 años. Entonces, creo que también es importante agregar este factor que es el tiempo. Tener en cuenta de que cada uno lo vivimos en nuestro tiempo. Y cuando digo nuestro tiempo, no me refiero al tiempo de ahora en donde estamos, sino en el tiempo que necesitemos nosotros. No es que tengamos que correr también para salir del closet. Hay que tomar en cuenta eso. Y lo hablábamos también cuando tocamos el tema de la salida del closet, ¿verdad? Hablábamos de que no todos lo viven al mismo tiempo. O sea, puede tardarte 5 años, puedes tardarte un mes, puedes tardarte 2 días, 2 horas. O sea, depende de cada uno. Yo creo que eso es individual. El tiempo es cuestión de cada uno. ¿Cuánto tiempo necesitamos? No porque todos mis amigos gays ya salieron del closet y ya lo dijeron en casa, yo tengo que decirlo ya. Tenemos que estar conscientes también de eso. Tenemos que prepararnos nosotros también para poderlo decir y preparar a quienes nos rodean para poder hacerlo. Igualmente hablando con lo del segundo encierro, digamos, lo del coronavirus, tenemos que tomar en cuenta que tal vez hay países que tardaron en esa curva famosa, ¿no? Del coronavirus, fue mucho más rápido el proceso de pasar la curva, pero tal vez nosotros como Guatemala, como nación, hablando ya como país,
tal vez nuestro proceso ha ido más lento y puede ser que tarde un poco más que en otros lugares donde fue de una vez hacia arriba y bajó, ¿verdad? Pero obviamente fue más catastrófico. Yo creo que también hay que tomarnos el tiempo para la segunda salida. Tenemos que estar conscientes de que el tiempo es diferente, tenemos que estar conscientes de que en sociedad como país nuestro tiempo va acorde a lo que nosotros hemos podido retener, hemos podido solventar, digámoslo así, este tipo de pandemia, pero también individualmente tenemos que tener ese proceso y entender que hay tiempo para todo, ¿verdad? Y hay un tiempo para todos, y es un tiempo distinto en cada uno. Y te agregaría algo. Eh, Dos ideas que me vienen ahorita a la mente ya para ir como concretando el tema, porque los factores de tiempo, solo un paréntesis, ¿no sentís que se nos pasa cada vez más rápido el tiempo? Sí. Yo ni cuenta Hablando me de doy cuando tiempo, esto ya falta. Pero te digo, me vienen dos ideas a la mente. Uno, podemos aprender dos cosas. El hecho de que el único recurso no renovable es el tiempo, es la vida, ¿sí? Y algo que a mí en lo particular me enseñó esta cuarentena, no sé si a ti, Javiera, pero que de un momento a otro la vida puede cambiar. De un momento a otro, un mundo se puede ver paralizado, ¿sí? Incluso veía como memes en redes sociales haciendo un poco de sátira de los deseos de fin de año y que este año sí, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Y 3, 4 meses después, el mundo está completamente paralizado, hay desempleo, hay muertes, es impresionante a nivel mundial. Si no estoy mal, hay más de 3 millones de personas que han muerto. Entonces creo que también el factor tiempo, todos tenemos un proceso, como tú perfectamente lo dices, y para las personas que están viviendo este doble encierro, creo que esta experiencia puede ser un incentivo positivo para darse cuenta que el tiempo también se nos puede acabar y el tiempo también puede cambiar de un momento a otro, las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. Y es bien trillada esta frase, Javiera, de vivir hoy como si fuera el último día de la vida, vivir el hoy como si solo el hoy existiera, porque al final solo tenemos el presente, no tenemos el futuro, no tenemos el pasado. Creo, para invitar a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, ese tiempo de cuarentena es el tiempo de sentarnos con nuestro monstruo, sentarnos con nuestro miedo, invitarlo a comer, ¿verdad? Y tratar de llegar a un diálogo con esos miedos para ver realmente cómo podemos llegar a un acuerdo y podernos sanar y podernos perdonar y podernos atrever, porque al menos te podría decir que todas las personas que yo conozco que han salido de este primer encierro y que han lidiado muy bien este segundo encierro, que es de la cuarentena, tienen un elemento en común que es el amor propio, ese deseo constante de poder estar bien. Y si por nuestras experiencias de vida no nos enseñaron a tener amor propio, podemos aprenderlo, ¿sí? Podemos contactarnos, incluso reconectarnos con nosotros mismos. Igual, ahorita creo que es oportuno poder aprovechar y recordarles a todas las personas que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, a través del número telefónico de la revista Diversa, y si tienen inquietudes, si tienen dudas, si tienen alguna preocupación, vemos como equipo, tenemos una red de profesionales para poderlos ir apoyando, poderlos ir asesorando, de tal forma que podamos este doble encierro, poderlo manejar de la mejor manera, porque al final todos tenemos ese potencial. Así que Javiera, Linda, antes de terminar esta conversación de salud mental, ¿algún consejo, alguna experiencia o algo con lo que te gustaría cerrar para toda la gente con este tema? como te decía, yo creo que este es momento y como tú también lo dices con respecto a los monstruos, yo no le llamo monstruo, pero creo que es momento ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas tú? es que no le puedo decir monstruos, ¿sabes? Nuestros issues. ¿Sabes? Tal vez le digo monstruo porque incluso te digo, cuando yo trabajo con niños, a veces en algunas sesiones
hacemos un monstruo de plasticina, o lo hacemos de un calcetín y demás, le ponemos ojitos, le ponemos nombre. Entonces, cuando ya identificamos los miedos y los niños pueden tenerlo a la par de su mesa de noche y pueden platicar con su monstruo, ¿sí? Y cuando un adulto o un adolescente va a un proceso psicoterapéutico, esos issues que tú dices, me gusta verlos más como monstruos porque el issue tiene que ver mucho, va correlacionado a que es un problema por dentro, pero el verlo como un monstruo es algo que lo podemos sacar de Sí, o sea, es que nosotros. ya lo haces físicamente fuera. Está bien, Exactamente. los monstruos. No, yo creo que es momento de analizarnos, de conocernos, de comprendernos, de reconstruirnos. Es momento de, de buscarnos a nosotros, de saber hasta dónde nosotros, como te decía, hasta dónde tenemos ese límite de poder comprendernos a nosotros mismos. Y comprender a los que nos rodean también, porque no solo estamos aprendiéndonos a conocer a nosotros cómo actuar en un momento como este, en el que estamos, sino también cómo reacciona la gente que nos rodea, ¿verdad? Y cómo nosotros reaccionamos con ellos, porque es un va y viene, ¿no? De actitudes, de energía, de muchas cosas. Yo creo que mi consejo es a la gente que está viviendo este doble encierro, que se dé la oportunidad en cuestión de tiempo y en cuestión de equilibrio personal y de armonía, conocerse, comprenderse, amarse para salir de uno y después dar el paso para salir del segundo. Y no importa, y creo que aquí no importa, y sí que como dice las matemáticas y a mí que no me gustan, el orden de los factores creo que no alteran el producto. Entonces, si tú consideras tú que nos escuchas, ¿verdad? Consideras que es más fácil o puedes lograr más fácil superar este encierro colectivo por la pandemia y darte después la oportunidad de salir de ese encierro personal por tu sexualidad o por tu libertad sexual, creo que puedes hacerlo así. Pero también, si tú consideras que no, que vas a trabajar en ti para salir sexualmente libre en este encierro y después esperar a que pase este encierro colectivo para salir ya a la calle y manifestarte, también es correcto. Creo que el orden de los factores no altera el producto, así que yo creo que lo importante acá es saber hasta dónde nosotros podemos llegar y vivir en armonía, vivir en paz. Es difícil, porque te lo digo yo, a mí me cuesta realmente. Y lo he dicho en los otros podcasts que hemos tenido en esta época de cuarentena, no es fácil, la verdad, para nadie. O sea, es mentiras que alguien te diga, ay, no, esto es perfecto. No, todos hemos encontrado algo que nos afecta y que tal vez no nos habíamos dado cuenta y resultamos encontrándolo. Entonces, creo que es importante eso, conocernos, saber hasta dónde podemos llegar y buscar la felicidad personal para que todo nuestro alrededor después, en armonía, pues sea una felicidad total. Muchísimas gracias, Javiera. Y yo también para cerrar y para darle dos consejos a nuestra gente. El primero, me encanta lo que dijiste. A todos, todos tenemos monstruos, a todos nos ha costado, todos hemos tenido aristas. Hay una frase que viene a mi mente que dice, el valor no es la ausencia del miedo, sino saber que existe algo más importante que el miedo. Es un reto, ¿sí? Es parte, como hablábamos en el podcast, del proceso de adaptarnos al cambio. Los cambios son parte del proceso de la vida, es parte inherente a la condición del ser humano. Y dos, el amor siempre va a saber mejor si es a través de la verdad y a través de la luz. La vida va a saber siempre mejor si es a través de la verdad y la luz. Las relaciones, las amistades, el mundo y nuestra relación con nosotros mismos va a ser mejor si lo hacemos con verdad y si lo hacemos con luz, ¿verdad? Si lo hacemos a través de la mentira, si lo hacemos a través de la oscuridad, ya tenemos garantizado que probablemente el proceso va a ser muy complicado, va a ser triste, va a ser doloroso y nos vamos a ir rompiendo poco a poco. Así que, de verdad, a todas las personas que nos escuchan, muchísimas gracias. Compartan nuestros videos de salud mental, los que hace Javiera también y todo el equipo, el noticiero que también tenemos aquí en Revista y todas las iniciativas. Si tienen dudas o temas incluso que quieren que toquemos, también pueden escribirnos en las redes sociales. Estamos pendientes todos. Yo he querido comentar a veces que nos mandan saludos a tanta gente. No voy a decir nombres porque si no me va a meter en problemas,
pero nos escriben y nos mandan saludos, me han mandado saludos incluso a mí aparte, y es así como, ay, gracias por escucharnos, la verdad. Creo que son espacios que nosotros generamos para que ustedes también se eduquen, y lo hemos dicho desde siempre. Entonces, son espacios de ustedes, estos espacios son para ustedes y de ustedes. Entonces, hagan del espacio lo que ustedes quieran, coméntenos y dennos ideas de temas a tocar. Nosotros estamos dispuestos, yo estoy dispuesta a tocar un tema que alguien me pueda ahí aconsejar tocar, y pues lo investigamos, y hablamos y discutimos. Buenísimo, igualmente, y muchísimas gracias, Javiera, otra vez por ser parte de este programa de salud mental. A ver qué día me invitas a uno de los tuyos. Sí, ahí te voy a invitar, vamos a hablar hay un tema por ahí ya viniendo este mes que es mayo, que quiero tocar contigo lo voy a decir de una vez, los diferentes tipos de mamás. Me encanta, me encanta. Para ver qué tipo de mamá tenemos o a qué tipo de mamá pertenecemos. Buenísimo, buenísimo. Okay. Bueno, Javiera, te mando un abrazote, y a toda la gente que nos escuche, un abrazo inmenso. Síganos a través de nuestras diversas redes, y si les gustó, compartan esto muchísimo para que llegue a toda la gente, a toda nuestra comunidad, y saludos desde casa. Nos vemos. Igual, quédense en casa, chicos, sigan los lineamientos de higiene. Besos, chao. Diversa, el podcast.